condensadores. Los condensadores son elementos que almacenan una carga eléctrica cuando se someten a una diferencia de potencial. Cuando el voltaje desaparece, ceden al circuito las cargas acumuladas de forma muy rápida. Vamos a estudiar tres tipos: condensadores de valor fijo, de valor variable y condensadores electrolíticos. Los condensadores de valor fijo están formados por dos láminas metálicas, separadas por un medio aislante llamado dieléctrico. Si te fijas en la fórmula, verás que la carga almacenada es directamente proporcional a la tensión a la que está sometido y al valor de su capacitancia. Los condensadores variables tienen unas armaduras semicirculares, unas fijas y otras móviles. Al mover las armaduras móviles, hacemos variar la superficie enfrentada con las armaduras fijas y por lo tanto modificamos su capacitancia. Este es su símbolo. Los dos condensadores que acabamos de ver no tienen polaridad, pero existe otro tipo de condensadores que sí la tienen. Son los condensadores electrolíticos. Estos condensadores tienen una patilla positiva y otra negativa, y en el circuito debemos conectar la patilla positiva con el positivo de la fuente y la patilla negativa con el negativo de la fuente. Las bobinas son componentes muy sencillos y fáciles de identificar. Son, en esencia, un hilo de cobre enrollado sobre sí mismo. Al espacio interior que generan se le llama núcleo, y pueden ser de núcleo al aire o de núcleo ferromagnético. Su función es transformar una corriente eléctrica en un campo magnético. Los diodos son pequeños componentes de encapsulado negro. Su función es permitir el paso de corriente solamente en un sentido. Tienen polaridad, esto es, que tienen una patilla positiva llamada ánodo y otra negativa llamada cátodo. La patilla del cátodo se identifica con una franja gris. Cuando conectamos el ánodo con el positivo de la fuente de voltaje y el cátodo con el negativo, estos elementos permiten el paso de corriente eléctrica, pero si los conectamos de forma inversa, impiden la circulación de electrones y se comportan como un interruptor abierto. Los diodos Zener son un tipo especial de diodos que están diseñados para funcionar en polarización inversa. Una de sus características es que mantienen constante el voltaje entre sus extremos, por lo que se utilizan como estabilizadores de tensión. Un tipo especial de diodos son los diodos LED, que emiten luz cuando se polarizan de forma directa, ánodo con el positivo de la pila y cátodo con el negativo. Si se conectan de forma inversa, no emiten luz ni tampoco dejan pasar la corriente. El ánodo es la patilla larga. Necesitan muy poca intensidad para funcionar y se utilizan como indicadores de encendido o avisos luminosos dentro de los paneles de control. Como ves en la imagen, los puedes encontrar de diferentes colores. Los diodos LED RGB podemos explicarlos diciendo que son tres diodos en un único encapsulado, uno rojo, red, otro verde, green y el tercero de color azul, blue. Tienen cuatro patillas, una para cada color y otra común para los tres. La patilla común puede ser el ánodo o el cátodo. Es importante tener esto en cuenta a la hora de conectarlos a un circuito porque solo funcionan en polaridad directa. Con estos diodos podemos conseguir casi cualquier color. Como sabes, al combinar los colores primarios rojo, verde y azul de forma correcta, podemos obtener un amplio abanico de tonalidades. Y esto lo podemos conseguir excitando dos o más colores al mismo tiempo, con distintas intensidades. Hay muchos tipos diferentes de transistores, y cada uno varía en sus características con sus propias ventajas y desventajas. La gran mayoría presenta un encapsulado negro y tres patillas. Los más comunes son los de unión bipolar y los de efecto de campo, también llamados FET. Empezamos por los transistores bipolares. Se dividen en PNP y NPN. A sus patillas les llamamos emisor, base y colector. Para identificar cada patilla hay que ir a su hoja técnica, porque la colocación varía de un modelo a otro. Cuando aplicamos una pequeña intensidad en la base, la corriente que circula por el colector se multiplica por un factor de ganancia propio de cada transistor. Por ejemplo, si tenemos una corriente de base de 1 mA y una ganancia de 200, en el colector obtendremos una intensidad de 0,2 amperios, es decir, 200 veces mayor, siempre que el transistor trabaje en zona activa, claro está.
ya que estos elementos pueden trabajar en zona activa o en saturación. Los transistores FET también presentan tres patillas o tres partes diferenciadas, pero ahora las llamaremos puerta, fuente y drenaje. A diferencia de los bipolares, están controlados por voltaje. Presentan una impedancia interna muy elevada, por lo que a través de ellos casi no circula corriente. Normalmente, su ganancia es inferior a la de los transistores bipolares. Si te fijas en la simbología, ves que tenemos dos tipos, de canal N y de canal P. Si te encuentras estos símbolos, estamos ante transistores MOSFET. También son muy utilizados en la industria electrónica. Los circuitos integrados están diseñados para alojar millones de transistores y combinarlos entre sí para ejecutar diferentes funciones electrónicas. En esencia, es un circuito electrónico en miniatura. Presentan un encapsulado negro y un número de patillas muy variable dependiendo del modelo y sobre todo de la función para la que fue diseñado. Permiten miniaturizar los equipos electrónicos. Todos los elementos tienen que estar conectados a una tensión e intensidad adecuada. Si se sobrepasan los valores dados por el fabricante o no se respeta la polaridad, los componentes pueden quemarse o incluso explotar.